Gracias, Lía. Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio en el que podamos conversar y conocer el trabajo de las organizaciones. Mi nombre es Bárbara Ventura, soy una persona con discapacidad de nacimiento, soy presidenta de la asociación Luchando contra Viento y Marea. Es una organización que trabaja con miras a Centro de Vida Independiente, que es una organización con los lineamientos de trabajar sobre la filosofía de vida independiente, la autonomía, los apoyos que requieren las personas con discapacidad para ser autónomos. También hacemos lo que es incidencia de políticas, el adecuado abordaje de la discapacidad en los medios de comunicación como parte de una concientización, ¿no? Está conformado desde el 2012, legalmente constituida desde el 2016, y bueno, hemos tenido mucha experiencia en representación de nuestro país en diferentes pasantías en materia de discapacidad, y desde que hemos regresado de viaje, pues tratamos de trasladar, compartir esos conocimientos para que de alguna manera esto se refleje en políticas, ¿no? Entonces, muchas gracias por la atención. Yana, si puedes presentarte, querida. Hola, muy buenos días con todos, con todas. Mi nombre es Yana Camacho García. Soy una mujer trans, periodista y activista justamente por los derechos humanos de las personas LGBT. Yo vengo haciendo incidencia política para que se dé lo que nosotros hemos denominado en el 2016 como el proyecto de ley de identidad de género, que actualmente se encuentra en las comisiones de Constitución y Mujer en el Congreso. Hace 2 semanas estuve reunida con el vicepresidente Luis Roel viendo este tema, y la semana pasada con los congresistas Alberto de Belaúnde, Daniel Olivares y Carolina Lizárraga, quien es la presidenta de la Comisión de Mujer. Es poco probable que se dé, que se apruebe o por siquiera se debata el proyecto de ley de identidad de género, pero seguimos haciendo las reuniones, seguimos haciendo incidencia política. Yo vengo trabajando los últimos años, además de incidencia política y reuniones con autoridades, soy capacitadora, doy talleres sobre derechos humanos LGBT con el proyecto Únicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, la realidad de las personas trans, y siempre me gusta hacer la diferencia, porque siempre nos meten a las personas LGBTIQ+ en el mismo grupo, y probablemente el tema transversal para todas nosotros como diferentes poblaciones es el tema de la no discriminación. Sin embargo, cada grupo poblacional tiene diferentes necesidades, en este caso legales, ¿no? Hay, digamos, 4 grandes proyectos de ley que sería bueno ustedes también lo puedan incluir en su agenda legislativa. Por un lado, la ley de identidad de género. Por otro lado, el reconocimiento del matrimonio igualitario. En tercer punto está una ley que por lo menos grafique o le dé relevancia a los crímenes de odio que sufrimos nosotros, nosotras, y una cuota laboral trans que permita que las personas trans justamente seamos integradas a los trabajos como el resto de personas, ¿no? Ahora en la pandemia han sucedido cosas súper terribles, ustedes ya vieron el pico y placa de género, para nosotras resultó humillante tener que estar saliendo a las calles como el resto de personas preocupadas por sobrevivir, por llevar alimentos, pero además preocupadas para que no nos discriminen, no nos violenten. Entonces consideramos que es injusto que nosotros y nosotras, solo por nuestra expresión de género, seamos discriminadas, ¿no? Ojalá que eso cambie, pero sabemos que para que se logre tenemos que luchar. Yo soy una de las personas comprometidas a ello. Además, en mi labor ya de activismo digital, si se puede decir, o ciberactivismo, hago denuncias, visibilizo casos donde considere que se han vulnerado nuestros derechos. Entonces, ojalá que podamos hablar más del tema y puedan conocer la problemática de las personas trans y ya explicarles por qué 7 de cada 10 mujeres trans en Lima y Callao se dedica a la prostitución como medio de vida, ¿no? Y por qué no podemos acceder a las mismas oportunidades. Entonces, ojalá que haya tiempo para conversarlo, y gracias por estar aquí. Gracias, Diana. Mi nombre es Lía Ceballos.
yo soy secretaria general de Ashanti Perú, Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes. Tenemos ya 17 años de trabajo y de incidencia a favor de las poblaciones afroperuanas. Y desde hace un par de años atrás hemos tratado de trabajar nuestras incidencias políticas en relación a todas las poblaciones, en este caso poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hemos tratado de generar iniciativas que tienen que ver desde el gobierno regional. Por ejemplo, hemos estado construyendo consejos consultivos a favor de la inclusión, no solo en Lima, sino en otras partes del país. Hemos estado en Ucayali, hemos estado en Ayacucho, hemos estado en Tumbes, en Lambayeque, trabajando estas incidencias políticas. Luego hemos estado haciendo mesas de trabajo también para poblaciones en situación de vulnerabilidad, cada una específica con el Congreso de la República. Hemos estado trabajando incidencia en ese sentido también. Y ahora en esta situación de coyuntura electoral tratamos de poner en agenda algunos de los procesos que tenemos pendientes, como el que estamos armando ahora con el Comité por la Igualdad, otros que tienen que ver con promotores de la igualdad que salen desde sociedad civil y que espera sociedad civil en materias de inclusión para este Bicentenario de la Nación, ¿no? Porque asumimos el compromiso aún de un Bicentenario de la Nación que estamos llegando con pocas esperanzas, expectativas para algunas poblaciones, porque la pandemia ha agudizado su situación, la ha complejizado más y se genera mayor vulnerabilidad para les personas, ¿no? Entonces, eso es por una parte que creo que ya las poblaciones pueden referir con esos temas específicamente a ellos, ¿no? Yo agradezco nuevamente su invitación, nuestra invitación para haber aceptado estar aquí hoy en la reunión. No sé, Natalie, si estás por ahí, si te gustaría presentarte. ¿Natalie está aquí? Sí, está conectada. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por siempre tener este espacio. Yo he tratado de conectarme las veces que me ha sido posible. Bueno, mi nombre es Natalie Guapaya, soy coordinadora de la Mesa de Discapacidad y Derechos, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La mesa ya tiene 7 años de formada, con organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones que trabajan el tema de discapacidad. Hacemos incidencia política con el Estado en diferentes áreas: salud, educación, accesibilidad. Vemos el tema también de normativa con CONADIS, y también ahora también vemos el tema de género, ¿no? Con el Ministerio de la Mujer. Y nuestra labor es hacer incidencia. Tenemos, bueno, ya lo hemos comentado en algún momento cuando hemos tenido invitados candidatos, muchas agendas, muchos pendientes en el tema de discapacidad, muchas cosas también que se han hecho sin escuchar las voces de las organizaciones de personas con discapacidad, que es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Porque tratamos nosotros de enfocarnos y de tomar como referencia y base la normativa existente, ¿no? La convención, nuestra ley. Entonces, algunas veces, en muchos casos, los diferentes agentes del Estado hacen caso omiso a estas normas, ¿no? A la consulta, al derecho a la participación. Entonces, nuestra labor es esa: buscar luchar por los derechos de las personas con discapacidad, tomando en cuenta la normativa y el actual enfoque social. Gracias, Natalie. Quizás este espacio ahora para presentarnos los candidatos. Marco, Eric, no sé quién le gustaría comenzar. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos y amigas? Para mí es un grato placer y un honor el poder estar presente en esta reunión, que se me haya invitado a escuchar las propuestas que tienen las diferentes organizaciones y personas, ¿no?, que luchan contra la discriminación y que están en contra de la exclusión, ¿no?, de los diferentes grupos poblacionales que ya se han presentado: personas con discapacidad, afrodescendientes, LGTBI, etc. Mi nombre es Eric Verano Mesa, yo soy candidato con el número 9 del Partido Nacionalista, y bueno, parte de las
banderas que estoy levantando es el tema de las personas con discapacidad. Es decir, quiero legislar en favor, en representación de estas personas, y esto lo hago por un tema de experiencia profesional, ¿no?, que he tenido porque he trabajado como director ejecutivo de un programa que promovía la empleabilidad y en ese quehacer ha dado lo que es capacitación e inserción laboral a muchos jóvenes con discapacidad. Esto en el Ministerio de Trabajo, pero también por una experiencia personal que tengo, ¿no?, una experiencia familiar en la cual yo tengo familiares que tienen discapacidad y considero pues de que hay una situación todavía muy inequitativa e injusta en el Perú, de no tener todavía un acceso real y justo para todas las personas con discapacidad, el tema de salud, empleo y educación. Con respecto a también parte de la experiencia que he tenido dentro de la Secretaría Nacional de la Juventud en el Ministerio de Educación, hemos visto también mucha investigación y eventos que se han hecho también con respecto a la poblaciones indígenas, afrodescendientes, LGTBI, ¿no? Y es algo que también ha sido parte de mi experiencia profesional, ¿no? Y es lo que me motiva a estar presente el día de hoy en esta reunión, a comprometerme, ¿no?, a poder desde el Congreso de la República hacer las leyes que sean necesarias para que disminuya esta sensación, este estado actual, ¿no?, en el cual hay, todavía persiste una gran exclusión para muchos compatriotas, y sobre todo en lo que yo vengo levantando y hablando, de que es el tema de las personas con discapacidad. Bueno, buenos días, estimadas, estimados, estimades. Mi nombre es Marco Cordori. Soy candidato con el número 15 para el Congreso de la República por el Partido Nacionalista Peruano. Soy político. He tenido estudios en economía, finanzas, regulación y todo lo que tiene que ver con cuestiones electorales, ¿no? Ese es mi fuerte. Pero por formación política, ya que el Partido Nacionalista es un partido progresista, cree en el avance de los derechos humanos y en la eliminación de todo tipo de discriminación. Estoy de acuerdo con los planteamientos que ustedes nos han informado, ¿no?, al comenzar. Yo creo que lo correcto es eso, ¿no?, escucharles, hacer un puente y cuando se tengan que hacer las normas o modificaciones legales, hacerlo juntos, ¿no? Yo creo que es una de las cosas, una de las funciones que el Congreso, en los últimos congresos se ha olvidado bastante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con representación, ¿no? Siempre los congresistas cuando llegan al Congreso se olvidan de todo, creen que ellos son las voces autorizadas y dejan de lado, pues, ¿no?, el contacto con la sociedad, que justamente es la que conoce muy bien su realidad. Entonces, que a mí me causa alegría este tipo de reuniones porque me permite generar lazos que puedan ser los que al final hagan unas buenas leyes, ¿no? Creo que eso es lo más importante y me gustaría seguir conversando con ustedes específicamente de lo que más les preocupa, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. Gracias, Eric, por las palabras. Quizás para ir avanzando con la reunión, no sé si Yana, Bárbara, les gustaría comenzar a explicar un poco de los proyectos de ley que estamos planteando. Sí, gracias. Bueno, en principio quiero hacer un breve contexto, ¿no?, de lo que está pasando en la situación de las personas con discapacidad frente a esta emergencia sanitaria, ¿no? Ya mi compañera Natalie quizá también acotará otros temas que también ven la discapacidad, pero específicamente las personas con discapacidad en esta pandemia se ha agudizado mucho más este problema por no tener el empleo, porque no hay protocolos adecuados para ayudarlos, brindar la asistencia que requieren frente a esta pandemia. Igual nosotros, por ejemplo, del 2018,
trabajamos con otras organizaciones como SOIS, la mesa también dio una opinión sobre el proyecto de ley de asistentes personales para personas con discapacidad, que es el 3370, que se aprobó en comisión. Fue un proyecto de autoría de la ex congresista Úrsula Letona, y en la Comisión de Inclusión se aprobó. Lamentablemente luego, por la coyuntura política, ya entró otros congresistas, sin embargo dieron un predictamen que no era el inicial como habíamos presentado nosotros, no va de acuerdo con el enfoque de derechos humanos, social, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos con Discapacidad que el Perú ha suscrito y ratificado. Entonces, ahora, por ejemplo, justamente ayer, ya que esto ha empezado desde, si no me equivoco, el año pasado, el tema de que los congresistas quieren derogar la ley de discapacidad, ¿no? La ley 29.973. Entonces, lamentablemente, esto se ve un Congreso que no escucha la voz de los ciudadanos, ¿no? Que quiere como utilizar, mentir a la población con discapacidad. Entonces, ahorita todas las organizaciones de discapacidad se están pronunciando, y pasa a pleno. La idea es que esto no suceda, que es una de las mejores leyes a nivel de Latinoamérica, ¿no? Ahora, el tema de los servicios de apoyo para la autonomía y vida independiente es sumamente importante considerarlos, porque estamos cansados de que se nos trate a nosotros como seres que no podamos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y esto ya está en una ley comparada a nivel de Latinoamérica. Se está trabajando el tema de legislación sobre asistentes personales para la autonomía de la persona con discapacidad. Un asistente es una persona mayor de 18 años, fuera del entorno familiar, que trabaja brindando un servicio para apoyar y realizar todas las actividades de la vida diaria que requiere una persona con discapacidad. Entendiendo, por supuesto, de que mayormente quienes han asumido ese rol son las familias, pero muchas veces se ha demostrado por testimonios que eso no ayuda en una buena relación familiar, porque al final la familia deja su propio proyecto de vida para asistir 24/7, 24/24 horas a la persona con discapacidad. Entonces, en ese sentido, podemos quizá en otra oportunidad enfatizar más el tema de este proyecto de ley de asistentes personales, que esperamos ustedes de llegar al Congreso se pueda retomar y trabajarlo articuladamente con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Bárbara. No sé si gustaría acompañar la intervención de Bárbara, Natalia, Olivero, que están por aquí ya. Sí, buenos días. Bueno, agradezco otra vez la presencia de los candidatos, y complementando lo que ya decía Bárbara, ¿no? Nosotros siempre hemos enfrentado a las personas con discapacidad, y creo que todos los compañeros aquí de los diferentes colectivos hemos enfrentado diferentes barreras todo el tiempo, ¿no? Por acceso a derechos que son humanos y que son de todos. Y muchos de nosotros estamos en la tarea de exigir nuestros derechos, ¿no? Y es una tarea continua, agotadora, cansada, fuerte, que no termina. Y que en este tiempo, obviamente, la tarea ha sido más fuerte, mayor, y todo un reto por la virtualidad. Lamentablemente, esta coyuntura, con todo lo que estamos viviendo, ¿no? En cuanto a salud, ha sido aprovechada por muchas personas para hacer y deshacer, lo cual obviamente genera más barreras a nosotros, ¿no? Porque antes nuestras acciones de incidencia podían ser más personales, la comunicación era más estrecha, eh, de repente pedíamos reuniones, ¿no? Ahora eso es imposible porque ya no hay reuniones, todo es virtual, y mandamos comunicaciones, sí, tratamos de mover redes sociales, pero de hecho la comunicación y la respuesta es mucho más lenta, incluso no llega, ¿no? Entonces, desde el inicio de pandemia, porque ya igual lo comentó Bárbara, pero hemos estado viviendo, y nosotros que trabajamos cercanamente a organizaciones de personas con discapacidad, hemos visto las necesidades en cuanto a salud, ¿no? La falta de trabajo. Hace un rato
el candidato Eric comentaba que había, bueno, todo este tema del Ministerio de Trabajo. De hecho, los despidos injustificados, la falta de empleo, ¿no? Y obviamente el tema económico no ha permitido que la población pues, pueda cubrir sus necesidades básicas, más en este tiempo, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes barreras y las grandes preocupaciones que tiene la población con discapacidad, el tema económico, y más ahora con la salud, ¿no? Que se ha visto quebrantada. De igual manera, el tema de violencia, que también es algo que nos preocupa y que no se ha visibilizado por ningún motivo, violencia contra personas con discapacidad, con énfasis en mujeres y niñas con discapacidad, ¿no? Esta violencia que sigue siendo silenciada, que no es vista de ninguna manera, que si bien se habla de violencia contra mujeres, ¿no? Que existe el 25 de noviembre y que ahora ya se viene el 8 de marzo, aún es invisibilizada la violencia contra mujeres con discapacidad y niñas, mucho más en este tiempo, y tal vez no se sepa mucho sobre el tema, ¿no? Pero la violencia en el caso de mujeres y niñas, obviamente es más ejercida por los cuidadores o personas de familias que son cercanas a estas, ¿no? En casa, y que obviamente se ha agravado con el aislamiento, con la imposibilidad para salir, con las diferentes barreras que encontramos en la calle, ¿no? Para nuestro desplazamiento. Entonces, obviamente no hay forma de poder atacar esta violencia, no hay forma de denunciarla, las instancias no están preparadas para aceptar, tomar denuncias y hacer algo al respecto, ¿no? Por las limitaciones que tenemos. Entonces, es una situación bastante preocupante, desesperante y frustrante que no existan respuestas, ¿no? Y nos han llegado casos de personas, de mujeres que nos dicen, he llamado a la línea 100 80 veces y no me contestan. El centro de emergencia mujer al que mi distrito pertenece no está trabajando o no están haciendo sus labores, o mujeres que viven en cerros y que no pueden moverse porque usan una silla de ruedas y no cuentan con un asistente o un familiar que las apoye. Entonces, son diferentes casos y situaciones que a nosotras nos lleva a pensar en primero hasta cuándo van a seguir y luego qué se puede hacer al respecto, ¿no? En este tiempo, actuar, porque ya hemos hablado con muchas entidades, tanto por este tema y por otros, ¿no? Por el tema económico y la salud, con CONADI, con algunas entidades que nos han dicho, bueno, nos ha tomado por sorpresa esta situación, no sabemos qué hacer, nos ha sorprendido a todos. Tal vez escuchar esto en marzo, a inicios de marzo, hasta abril, podría haber sido una excusa, ¿no? Pero escuchar estas respuestas en julio, agosto, septiembre, incluso ahora, creo que eso ya no cabe, ¿no? Entonces, y la seguimos escuchando, esto nos ha tomado por sorpresa, no sabemos qué hacer, y simplemente se quedan en esa situación, ¿no? Entonces, obviamente, ante esta respuesta no sabemos qué más hacer para seguir llevando a cabo las acciones de incidencia, ¿no? Esa es nuestra preocupación, que de hecho este tema de pandemia, esta situación que aún sigue y seguirá por un tiempo, Dios quiera, no tan grande, eh, nos ha podido dar cuenta de las barreras que tenemos como país, ¿no? Para el ejercicio de derechos de los ciudadanos y más aún de las poblaciones vulnerables como mujeres, niñas con discapacidad, personas con discapacidad en edad, de repente en edad productiva, pero también personas con discapacidad, adultos mayores. Entonces, son diferentes colectivos de personas con discapacidad, porque esto es transversal a todos los colectivos, que siguen siendo afectados por esta situación y se agrava cada vez más, ¿no? Gracias. Gracias, Natalia. Maribero. Hola. Ah, sí, está Maribel. Sí, Sí, sí está. gracias, Lía. Sí, disculpen, bueno, mi nombre es Maribel del Mastro y soy investigadora en la ONG de Sociedad de Discapacidad, SODIS. Disculpen la demora en entrar, pero hemos tenido, bueno, desde el día de ayer llamadas de emergencia, porque la Comisión de Inclusión Social del Congreso se ha aprobado un predictamen que propone que deroga la ley actual en discapacidad, que es la 29973, que es una ley que está alineada a la Convención y reconoce derechos de las personas con discapacidad. Y este predictamen no busca modificar cuestiones concretas de la ley, sino busca derogarla y
y propone una nueva ley en discapacidad con muchas cuestiones de fondo que no responden a los derechos de las personas con discapacidad ni a la convención, y en cuestiones de forma, sabemos que derogar una ley solo se justifica cuando esta ley termina, o sea, está siendo obsoleta o no responde finalmente a los derechos a garantizar los derechos de las personas con discapacidad, que no es el caso de la ley actual, ¿no? En discapacidad. Creemos que desde las organizaciones se cree que es una buena normativa en discapacidad. Fue una iniciativa ciudadana en su momento, en el 2012, y estuvo firmada tuvo más de 77.000 firmas. Fue elaborada y aprobada por las personas con discapacidad en procesos enormes de consulta, a diferencia de esta nueva propuesta de predictamen de una nueva ley que no ha sido consultada, ¿no? Y que rompe con todo un proceso de implementación, ¿no? Va a retrasar políticas públicas, planes nacionales, programas, todo en lo que se está avanzando en este proceso de implementación de la ley. Entonces, hasta el día de ayer, mi discurso hoy hubiese sido totalmente otro. Hubiese sido, efectivamente, comparto también lo que ha mencionado Bárbara y Natalie en cuanto a, por ejemplo, a la necesidad de una normativa individual sobre asistencia personal. Es una necesidad que creemos, ¿no? que requiere una ley particular sobre eso. Y en cuestiones de fiscalización, ¿no? Pero mi discurso, como les digo, hubiera sido otro si no estaríamos en este contexto de riesgo de que pueden derogar la ley actual en discapacidad, ¿no? Si pasa al Pleno y se aprueba y el Ejecutivo no observa, en la próxima legislatura vamos a tener otra normativa en discapacidad nueva, ¿no? Y esperar un año y medio, probablemente 2, o en este contexto de pandemia muchísimo más probablemente, para que se reglamente y finalmente se pueda implementar. Entonces, yo creo que más allá de y que creo que son importantes igual las modificaciones puntuales a la ley, por ejemplo, en la pensión no contributiva, la ley hasta ahora actual, la 29973, plantea algunos requisitos para acceder a esta pensión que terminan siendo una barrera para las personas con discapacidad, y hay un proyecto de ley que de las organizaciones ha podido revisar y que plantea justamente eliminar estos requisitos de la ley actual. Y hay un tema muy fuerte en fiscalización, ¿no? Se requiere fiscalizar la normativa actual, porque, como le decía, creemos, ¿no?, de las organizaciones que efectivamente tenemos una buena normativa en discapacidad hasta hoy, hasta que esperemos no se apruebe en pleno, pero una buena normativa en discapacidad, pero falta mucho de implementación, ¿no? Un poco que está en papel, pero no se llega a implementar aún de manera adecuada. Otra cuestión importante en temas de fiscalización desde el Congreso en cuanto a discapacidad es que en el 2018 se aprobó la reforma del Código Civil en materia de capacidad jurídica. Es decir, por primera vez se reconoció, el Código Civil reconoció que estaba teniendo una barrera en cuanto al reconocimiento de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es decir, que las personas antes no podían, sobre todo con discapacidad intelectual, psicosocial y muchas veces sensorial también, no podían tomar sus propias decisiones, ¿no? Se les trataba como personas sin voluntad alguna, que debían tener un curador, pasar por un proceso de interdicción y tener un curador, una curadora que responda por sus decisiones jurídicamente relevantes, ¿no? No podían firmar un contrato de trabajo, no podían vender una casa, alquilar una casa, ¿no? La firma finalmente no valía de nada y necesitaban estar bajo un régimen de curatela. Eso se reformó, ahora las personas con discapacidad se reconoce en el Código Civil que pueden tomar sus propias decisiones. Sin embargo, hay todo un proceso de implementación a partir de esa reforma, ¿no? Y hay cuestiones que creo que desde el Congreso sería muy importante fiscalizar. Por ejemplo, una estrategia, a partir de esta es el decreto 1384, que hace esta reforma del Código Civil y dispone que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por ejemplo,
arme una estrategia para implementar esta reforma y crear un sistema de apoyos, ¿no? En lugar de la curatela, ahora se piensa en que la persona con discapacidad, como cualquier otra persona, puede requerir algún tipo de apoyo para tomar decisiones, ¿no? Entonces, esta estrategia aún no ha sido elaborada. Entendería que hasta la próxima legislatura probablemente tampoco esté aprobada y menos aún iniciado el proceso de implementación. Entonces, creo que sería muy bueno que el próximo Congreso, además de ver las cuestiones más legislativas, también cumpla, ¿no? ese rol fiscalizador de la normativa actual. Gracias. Gracias, Maribero. Yana, ¿estás por ahí, querida? Hola, sí. Bueno, como yo les había adelantado, como personas trans, en 2016 presentamos de la mano de las congresistas Indira Wilca y Marisa Glave el proyecto de ley 790, que es el proyecto de la identidad de género. De ley de identidad de género, ese fue el nombre que le pusimos. Y básicamente lo que busca es que, número uno, se nos reconozca como ciudadanas, ciudadanos peruanos, y que nos permita gozar de nuestra ciudadanía plena, ¿no? El primer derecho que se nos vulnera es el derecho fundamental a la identidad, ya que nuestro DNI, más allá de reflejar la persona que somos, se ha convertido en una herramienta que más bien hace que nos humillen y nos convierte en un motivo de burla, ¿no? Lo que es violencia, por supuesto. Entonces, pero esta ley de identidad de género, más allá de un cambio de nombre o de sexo en el DNI, lo que va a permitir es aparecer ya como ciudadanos y ciudadanas plenamente, ¿no? Hasta el día de hoy, y yo hace rato les comentaba, el 70% de las mujeres trans en Lima y Callao se dedica al trabajo sexual. Y esto es porque mucha gente cree que nos gusta, o porque queremos, o porque no hacemos otras cosas. El 50% de nosotras, de acuerdo a un estudio de la Universidad Cayetana Heredia, abandona los estudios, ¿no? El 50% de nosotras. Quiere decir que tenemos a personas sin secundaria completa, y ya sabemos qué sucede con personas sin secundaria completa, ¿no? Expulsadas del hogar, expulsadas de nuestros círculos sociales. Y luego, lo que se da es que cuando, por supuesto, sin secundaria completa no tenemos acceso a la educación superior, técnica o universitaria, ¿no? Y yo siempre trato de que la gente reflexione, y aunque ellos piensan, la mayoría, de que nosotras ya nacimos transicionadas o con cirugías o con etcétera, se olvidan que también hemos sido niñas, hemos sido niños, ¿no? Entonces, ningún niño a los 8, 9, 10 años dice, cuando sea grande, quiero que 20, 30 hombres me toquen, me laman, me mañoseen, hagan con mi cuerpo lo que quieran. O sea, ningún niño es capaz de pensar así. Todos queríamos ser médicos, abogados, profesores, periodistas, pero cuando vamos desarrollando nuestra identidad, nos damos cuenta que esas puertas se van a ir cerrando, ¿no? Y hoy en día, en cuestiones como la pandemia, en cuestiones cuando la gente dice reinvéntense, hagan cosas para salir adelante, compañeras mías se han puesto a vender ceviche, mazamorra, y se quedan con la fuente entera, porque nadie quiere comprar nada preparado por las manos de una mujer trans, ¿no? El trabajo sexual sigue siendo la principal fuente económica o de supervivencia para nosotros y nosotras. Y por eso es que una ley de identidad de género reconocería nuestra ciudadanía, nos permitiría cambiar de nombre, ya lo dije, pero además que no se nos vulnera a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de trabajo, ¿no? Ojalá que ustedes, de llegar al Parlamento, puedan, y si es que no se aprueba en este último intento que estamos haciendo, lo puedan hacer, ¿no? Y en verdad, aunque suene fuerte, quitar y ayudar a la gente a que se saque de la cabeza que las mujeres trans o somos putas o somos brutas, ¿no? Y que no tenemos otras habilidades. Entonces eso es falso. Pero para que la gente empiece a cambiar y reflexionar al respecto, necesitamos que haya desde el Estado una iniciativa que justamente promueva nuestra ciudadanía plena. Entonces, eso es en grandes rasgos lo que buscamos con el proyecto de ley de identidad de género, y que luego haya un proyecto de ley de cuota laboral trans, por ejemplo, como lo tienen los compañeros, compañeras con discapacidad, ¿no?
estamos reconocidas como una de las 13 poblaciones, dentro de una de las 13 poblaciones vulnerables reconocidas por el Estado peruano, grupos de especial protección, y la pregunta que sale es, ¿el Estado me protege a mí y a mis compañeras especialmente o con algún trato particular? No lo hace. Entonces necesitamos ser, ni siquiera estamos incluidas en el censo, no aparecemos, o sea, somos invisibles, y eso tiene que cambiar. Y por supuesto, las trabas que nos han puesto es que desde el Congreso se tienen que dar esas reformas, esos cambios, y luego todo lo demás, de alguna manera, empezaría a engranar, ¿no? Pero esa es la primera exigencia que tenemos a nivel legal, y que sería bueno que ustedes puedan incluir en su agenda legislativa, ¿no? Está también Leila, y yo creo que si ya yo bien hablé de la parte legislativa, Leila puede llamarles a la reflexión con más, ¿no? Compañera, te dejo en la palabra. Bueno, y cualquier duda, igual a los candidatos, nos las hacen llegar para poder explicarles un poco más sobre esto, ¿no? Y como lo dije, discúlpame, Leila, solo para cerrar, actualmente el proyecto de ley de identidad de género se encuentra en la comisión, fue derivada a la Comisión de Constitución, no sabemos por qué, porque no tiene ninguna competencia constitucional el cambio que pedimos, pero fue derivada para la Comisión de Constitución y fue derivada para la Comisión de la Mujer. En la Comisión de Constitución, justo hasta hace una semana, antes de que salga el congresista Chejade de la presidencia, yo y otras personas tuvimos reunión con el congresista Carlos Mejía, que ha sido en su momento miembro del Tribunal Constitucional y reconoce que las personas trans debemos tener un DNI que nos represente, ¿no? Entonces, le solicitamos que haga la incidencia para que la Comisión de Constitución se inhiba y solamente dependa ya de la Comisión de la Mujer. Estamos en ese camino, ojalá se logre, ya con la congresista Carolina Lizárraga ha habido un acercamiento, y ojalá, de acuerdo a lo que nos han expuesto, pueda darse, por lo menos pasar a predictamen o dictamen en su comisión de mujer, ¿no? Ahora sí, amiga mía, discúlpame, creo que te corté, Leila, pero te dejo en la palabra. Gracias. Leila, tu micrófono está apagado. Perdón. Decía de que muchas gracias por estar aquí, en realidad a los congresistas, porque demuestran también la voluntad política de trabajar el tema. Lamentablemente este tipo de reuniones también las hemos visto quizás veces pasadas, ¿no? Sabemos también lo importante, o sea, sabemos también que su función y que las intenciones que puedan tener no necesariamente van a ser representadas por todos, ¿no? Pero por eso mismo es que también hay que llamar a la reflexión, y no solamente desde el panorama, desde nuestra problemática, sino en general del país. De que hay que también realizar cambios dentro de los mismos partidos, ¿no? Dentro de los mismos partidos, para poder hablar de las cosas que el Perú necesita, que el país necesita, que la población necesita, ¿no? O sea, ya estamos cansadas, en verdad, de discursos políticos en los cuales digan, sí, estén muy bien formados, sentados en la mesa y firmen, y a la hora de la hora no lo hagan, ¿no? De discursos populistas. Entonces, Yana muy bien ha descrito la realidad que nos toca vivir. A mí me gustaría acotar solamente de que hubo el estudio de vigilancia Centinela en el 2019, en donde arrojó que la población trans tiene alrededor del 35% de prevalencia al VIH. O sea, esto es sumamente preocupante, sabiendo que en población general la prevalencia del VIH es del 0,2%, y que en un grupo poblacional siga siendo el 35%, es realmente vergonzoso como país, como sociedad, como humanidad, ¿no? O sea, que sigamos teniendo un grupo de personas en las cuales una condición crónica, como es el VIH, siga siendo un problema importante de salud, ¿no? Esto nos llama mucho a la reflexión y el mirar en realidad cómo es que hasta hoy se ha manejado la política en el país, ¿no? Y cómo se sigue manejando hasta hoy, cómo en el periodo de pandemia hemos podido sentir que estos grupos que nos han buscado dominar en el país han desfalcado el Estado,
han destruido el sistema nacional solamente con el fin de beneficiarnos, de beneficiar intereses privados y particulares, ¿no? Me parece, yo hace mucho tiempo no uso cable porque no me alcanza el dinero para pagarlo, porque me parece un gasto innecesario porque es pura tontería, pero no es posible que, por ejemplo, ningún televisor pueda ahora utilizarlo ni pueda ver tele, y que tenga necesariamente que pagar cable para poder ver televisión o para poder tener acceso a entretenimiento o lo que fuera. Entonces, yo creo que esto es un pequeño ejemplo de lo que ocurre en el país y de que no estamos mirando, ¿no? Y que creo que debería de pasar. Y si pasa con, imagínense, si eso pasa con población general, ¿qué es lo que está pasando con población vulnerable, ¿no? Como somos las mujeres trans. O sea, estamos muriendo y este Estado nos está exterminando, ¿no? Eso yo creo que es la lectura que tenemos que tener los congresistas, que estamos llegando al poder al momento de hablar de identidad, ¿no? No es posible que ayer en el debate de la Comisión de la Mujer, una señora diga, pero tienen todos los derechos, ¿no? Y me ponía a pensar con lo que decía Yana, de lo que queremos ser cuando somos grandes, y que es muy capaz que esta mujer diga, pero tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y no es consciente de toda la violencia que primero se vive en el hogar, antes de entrar al colegio, porque cuando comienzas a expresarte, tus papás son los primeros que te violentan, ¿no? A los 4 o 5 años, y te obligan a comportarte como debes, o que juegues con los juguetes que ellos determinan que deberías de jugar. Cuando esta violencia pasa a un segundo nivel en el colegio y tengas que soportar los insultos, y no solo los insultos, sino también quedarte callada por vergüenza, porque sabes que si tus papás se enteran que te están insultando de esa manera, también te van a violentar, ¿no? Cuando pasa a la secundaria y ya la violencia se transforma quizás en violaciones, en manoseos o en este tipo de acoso sexual, terminas huyendo de los colegios. Parece que estas señoras no se viven en Narnia o no sé en dónde, pero que su visión de ver la vida es tan escasa que no puede verlo. Y esta señora quizás es un ejemplo de muchas personas que ven de esta manera el tema de identidad, ¿no? El hecho de poder tener una identidad reflejada en un documento legal te ayuda mucho a desarrollarte. La identidad para todas las personas es necesaria, ¿no es cierto? No solamente basta con decir yo nací con un pene, yo nací con una vagina. No, tiene que haber un documento para que cada uno lo tenga y pueda ejercer su ciudadanía, ¿no es cierto? Es como las sociedades han buscado organizarse y crecer. Bueno, entonces eso ya dejó de ser simplemente biológico y natural, o como queramos llamarlo, ¿no? Que venga de Adán y Eva. O sea, ya dejamos de ser de esa forma. Necesitamos leyes, necesitamos normas que organicen a la sociedad. Entonces, en esa en esa forma de cómo ha evolucionado el derecho o las sociedades, es de que tenemos que seguir creciendo de esa manera y organizándonos para que las personas puedan gozar de sus derechos. No solamente pasa con el tema de identidad, quizás es algo que nos atañe a las personas trans, y que es algo sumamente necesario e importante, pero también pasa con el tema del matrimonio igualitario, ¿no? O sea, cómo tu vida o tu proyecto de vida con una persona pueden verse afectadas, ¿no? Porque ya no solamente hablamos, ya creo que las personas cis que se pueden casar, ya saben que cuando van a pensar en casarse, no solamente están pensando en el amor, sino en todo lo que implica un matrimonio y todo lo que implica en las cuestiones legales y de propiedades y de crecimiento o de atraso de lo que puedas hacer. Bueno, son planes de vida. Las personas LGBTIQ también tenemos planes de vida, también queremos tener las mismas oportunidades y las mismas reglas como cualquier otro para desarrollarnos en el país, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos de tenerlo presente y que debemos de tenerlo siempre, ¿no? Siempre los partidos políticos deberían de tenerlo en su ADN, ¿no? Que no gobiernas para políticas de Estado simplemente, sino gobiernas para personas y gobiernas para hacer mejor la vida de las personas. Gracias. Gracias, Leila. Me informa el doctor Ramírez que tiene inconvenientes porque se encuentra en la oficina y han cortado el wifi, al parecer. No tiene señal. Entonces, quizás pueda hablar un poquito sobre las problemáticas en relación al pueblo afroperuano. También en temas de las agendas legislativas que están pendientes en este proceso. Para poner en contexto, la población afroperuana es el 3.6% de la población. Es según el censo, aunque el censo también ha tenido pues sus desventajas porque racializó una encuesta que directamente debería enfocarse en temas étnicos, ¿no? Y sabiendo aún que la discriminación y el racismo en el Perú es tan fuerte,
que generen este censo de una manera racial hace que la población tampoco, muy poco, no quiera o no sepa cómo identificarse con población afroperuana, ¿no? Que es una de las cosas que las organizaciones tienen pendientes aún, que solucionar, que ver en relación al tema de autoidentificación étnica, ¿no? Pero desde esa manera creo que algo que invisibiliza bastante y que golpea bastante a la población afroperuana es el racismo estructural, el racismo donde vive la población y sobre todo la invisibilidad que se le da desde todo tipo de estados, ¿no? Desde, en principio, lo que sería el reconocimiento como pueblo afroperuano, ¿no? Ya que no está reconocido de esa manera. Y dentro incluso de los planes de gobierno que hemos podido revisar de todos los partidos, son muy pocos los que mencionan a la población afroperuana porque para ellos es inexistente, porque no está relacionado como una población indígena, porque no está reconocido como el Perú, como un pueblo, ¿no? Entonces solamente es una población o parte de una población, algunos lo mencionan comunidad y otros términos que no serían el correcto para población afroperuana, ya que nos encontramos desde la zona sur y desde la zona norte en toda la costa peruana, ¿no? Entonces, la problemática que hay en las poblaciones afroperuanas, no solo aquí en Lima, sino vayámonos a las comunidades afroperuanas, a Yapatera, a Saña, a Capote, a Cañete, ¿no? A Piura, a Lambayeque, creo que ustedes pueden ver que siguen viviendo en una situación de pobreza extrema, donde la situación básica de calidad de agua, de luz, de servicios básicos aún no son atendidos para las poblaciones, ¿no? O sea, aquí nada más, en el lugar donde vivo yo, que por pandemia tuve que regresar a la casa de mis padres aquí en la comunidad de Bujama, podemos saber que todavía no hay agua y que el agua solamente llega 1 hora al día, que es inhumano, es injusto, sobre todo viviendo ahorita en épocas de pandemia, ¿no? Entonces creo que es importante que desde las iniciativas que se puedan seguir incidiendo, porque el proyecto de ley 2751, que es el de reconocimiento constitucional, está desde 2017 y no ha tenido aún algún alcance, se ha quedado en comisión, no ha pasado a pleno. Entonces, reconocer a una población le puede dar autonomía a esta, le puede dar mayores alcances, mayores políticas que puedan hablar sobre la población, ¿no? Porque aún la información estadística es nula o es poca, o no es mencionada en los planes, como por ejemplo ahora que estamos viviendo la pandemia, ¿no? Hay políticas específicas para poblaciones indígenas que van en relación a cómo poder enfrentar la pandemia, pero no se menciona ninguna de estas a las poblaciones afroperuanas, aún sabiendo que tienen enfermedades prevalentes como la hipertensión, como la diabetes. Entonces es una invisibilidad que sigue siendo permanente, que sigue siendo estructural, que podría cambiar si es que se aprobara este proyecto de ley, como les menciono, que es el 2751, que es el de reconocimiento constitucional. Por otra parte, tenemos algunas leyes que también están en comisión del 2018-2020 que tienen que ver con la prevención del racismo, con el racismo y todo tipo de discriminación racial, que también están pendientes y que podrían ustedes analizarlo de esa manera, ¿no? Entonces, eso es como que para poner en contexto lo que es los proyectos de ley que van en relación al pueblo afroperuano, ¿no? En ese sentido, para avanzar con la reunión, quizás Eric y Marcos, este es el tiempo en donde ustedes pueden hacer acotaciones referentes a los proyectos de ley que hemos mencionado, y en todo caso también tienen un tiempo específico para que nos puedan contar algunas propuestas que tienen en relación a poblaciones claves, las poblaciones que hemos mencionado ya, con las que estamos trabajando, y nos puedan comentar algo de este trabajo que ustedes tienen. Entonces ese es el tiempo para que puedan ustedes conversar. Tienen aproximadamente entre 5 o 6 minutos cada uno para que pueda comentarnos en ese tiempo. Eric, si te gustaría comenzar. Ahora sí, ya activé el micro. Sí, gracias nuevamente por la invitación y a todas las personas que se han ido uniendo a esta sesión Zoom. Como lo dije en un principio, Lía, yo tengo dentro de mis propuestas representar a algunos sectores de la población, ¿no? Como el tema de los jóvenes, las micro y pequeñas empresas y las personas con discapacidad. Es un poco lo que me motiva a estar presente en esta reunión, pero qué bueno que se hayan tocado también otras problemáticas
como la que tú acabas de mencionar con respecto a la población afrodescendiente, también con respecto a la población LGTBI, que en el caso de que yo llegara al Congreso, mi compromiso es apoyar, ¿no? Apoyar las leyes que sean necesarias y que puedan favorecer y mejorar las condiciones de vida de esta población. No, digamos, o de estas poblaciones. No soy un especialista o un experto en estos temas, más me he orientado por el lado de lo que es el tema de las personas con discapacidad. Y en ese sentido sí he desarrollado una serie de propuestas que me gustaría compartir en este momento, ¿no? Yo veo principalmente que, a ver, lo que dice, voy a tomar algo que dijo Helen Keller, ¿no? Una mujer de Estados Unidos. Una vida feliz no consiste en la ausencia de dificultades, ¿no? Sino que consiste en el dominio de estas dificultades. Entonces yo creo de que el Estado peruano tiene que garantizar, en el caso de las personas con discapacidad, un acceso real y justo a la salud, a la educación y al empleo, principalmente. Seguramente deben haber otros temas como la infraestructura, la movilidad, ¿no? Todos estos, pero yo me estoy enfocando en todo caso estos tres aspectos, y en el caso pues de la educación, ¿no? Quisiera que se promuevan leyes o modificaciones a las leyes, a los reglamentos, para que se puedan generar escuelas inclusivas, es decir, escuelas públicas en las cuales niños con discapacidad puedan recibir la educación de profesores que estén especializados en el tema, ¿no? Y no lo que se da actualmente, que si una familia tiene un hijo con discapacidad, pues lamentablemente lo único que le va a quedar es llevarlo a una escuela particular, porque en la escuela pública no están preparados, no tienen los docentes especialistas para poder darle una educación realmente de calidad. Lo otro es con respecto a la salud, ¿no? Y a mí me consta, porque como padre me ha tocado experimentar en carne propia de tener que llevar a un familiar a un centro de salud del MINSA o de salud, y que no hayan los especialistas que puedan atender a esta persona, ¿no? Con discapacidad física, intelectual, sensorial, auditiva, etcétera. Entonces, deben haber las modificaciones necesarias para que pueda haber un acceso real y justo a la salud, ¿no? Y que, como alguien lo dijo anteriormente, ¿no? Se cumpla, porque si existen las leyes y de repente estas leyes pueden mejorarse, modificarse, siempre con el concurso de la población, pero en todo caso el principal problema es que estas leyes no se llegan a cumplir, ¿no? Entonces, vamos hacia eso. Y en el caso de, el empleo, ¿no? Habiendo yo trabajado en el Ministerio de Trabajo, como lo mencioné, pude ver, estoy hablando entre los años 2015 y 2016, el gran esfuerzo que se hizo para que se diera todo el tema de el empleo para las personas con discapacidad, ¿no? Con los ajustes necesarios, por ejemplo, para que estas personas puedan desempeñar su trabajo, y también con el cumplimiento de lo que nos dicen las leyes. Las leyes estipulan que el 3%, para una empresa privada, ¿no? Que tenga más de 50 trabajadores, mínimamente el 3% de sus trabajadores deben ser personas con discapacidad, ¿no? Hay una cuota. Y en el caso del Estado es el 5%. El 5% de todos los trabajadores de una entidad pública deben ser personas con discapacidad. ¿Eso se cumple? Lamentablemente no se llega a cumplir del todo, hasta podría decirse que en una mayoría no se está cumpliendo, y lo que muchas veces las empresas privadas argumentan es que ellos hacen todos los esfuerzos posibles, pero no pueden llegar a contratar, lo cual no es cierto, ¿no? Y ahí hay una falencia de parte de entidades como SUNAFIL, que no están cumpliendo su labor de fiscalización laboral y haciendo que se cumpla esa ley, ¿no? Por lo tanto, yo estaría viendo esos temas en cuanto al acceso a la salud, a la educación y al empleo para las personas con discapacidad. Y escuchando, por ejemplo, algo que ha mencionado Bárbara, ¿no? Con respecto a este intento de derogar, ¿no? La ley de personas con discapacidad. Justamente yo he estado en estos últimos días empapándome un poco más del tema para saber qué es lo que se quiere presentar, ¿no? Porque definitivamente, si es que se intenta derogar una ley es porque se quiere reemplazar por otra. Y en todo caso, por lo que he escuchado,
este predictamen que se está dando se hace de forma inconsulta con la población a la cual se quiere beneficiar. Es decir, se quiere hacer una ley en la cual no se está considerando la opinión ni la participación, ¿no?, activa de las personas con discapacidad, lo cual es algo que yo deploro totalmente, me pronuncio en contra de lo que se quiere hacer y en total solidaridad con la lucha que están emprendiendo ahora las personas con discapacidad para que no se derogue esta ley, mientras que no se plantee un proyecto que realmente tenga la participación, ¿no?, de las personas con discapacidad, de las organizaciones, que puedan hacer una ley que responda a la realidad y a las necesidades que tienen, que tienen las personas con discapacidad. Eso sería de mi parte, Lía, y nuevamente reafirmar mi compromiso a apoyar cualquier iniciativa de proyecto de ley que favorezcan también a las personas LGTBI, indígenas, afrodescendientes y todas las que puedan sufrir algún tipo de exclusión en nuestro país, ¿no? Sea de cualquier partido político que venga, de parte mía, si yo llego al Congreso, tendrán mi apoyo para que estas leyes se puedan aprobar y, en el caso ya mío particular, el poder impulsar leyes o modificaciones a las leyes que garanticen de parte del Estado el acceso a la salud, educación y empleo para las personas con discapacidad. Eso sería de mi parte, Lía, y bueno, una vez más, gracias por la invitación. Gracias. Escuchamos ahora a Marco. Sí, estaba escuchando atentamente lo que han mencionado todos ustedes y me parecen bastantes puntos principales, ¿no?, en cada aspecto de las poblaciones vulnerables, ¿no? Pero lo que más me ha llamado la atención y, digamos, lo que creo que es algo central, ha sido lo que ha dicho Leila, ¿no? Muchas veces los políticos, hemos visto nosotros, ¿no?, que los políticos que han llegado al Congreso siempre aceptan todo, dan buenos discursos, pero al final en la práctica no lo hacen. Entonces yo creo que lo que nosotros en el partido tenemos un compromiso no solamente ideológico, sino ya algunos avances que se han podido hacer. Esta misma ley se ha dado en el periodo del gobierno nacionalista. Entonces, creo que de alguna manera hay una garantía mínima de que no se va a retroceder, sino por lo menos se va a avanzar algo. Obviamente que eso depende de la capacidad que tengamos de articular no solamente a todas sus organizaciones, sino también con las demás bancadas. Porque al final las normas se dan por votos. Y lamentablemente, pues en el Perú generalmente ya últimamente no tenemos bancadas fuertes. Entonces, estoy completamente seguro de que la bancada nacionalista va a apoyar cualquier esfuerzo que implique reconocimiento de derechos o medidas que generen que los derechos sean efectivos, ¿no? Entonces, yo lo he notado, todo lo que he mencionado, estoy completamente de acuerdo. Creo que es fundamental, por ejemplo, ¿no?, el tema de la ley de identidad, del matrimonio igualitario, combatir los crímenes de odio, todo lo que tiene que ver con la cuota laboral. Eric ya mencionó el tema sobre las personas con discapacidad. Creo que eso, como bien lo mencionó Yana, se tiene que hacer una fiscalización efectiva, ¿no? No solamente es que esté en la norma y que esté publicada, sino que se tiene que hacer un control, porque si no, al final va a ser como cualquier norma declarativa que da el Congreso, ¿no?, que al final es simplemente papel y tinta. Creo que en el tema de los afrodescendientes es necesario avanzar igual, el reconocimiento como población, como pueblo, y en el tema o sea, hay algo que también a veces se nos escapa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la transversalidad del tema de género, ¿no? Porque también mencionaron, y algo que también me parece preocupante, es el tema de la violencia que está focalizada en mujeres y niños, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos en pandemia, que esta pandemia ha desnudado, pues, el machismo el machismo que existe en nuestra sociedad, ¿no?
hay muchos niños que están siendo violentados, están siendo abusados sexualmente, y eso, de alguna manera tenemos que hacer algo en el legislativo, y ojalá que se pueda en el ejecutivo. Si logramos ser gobierno, creo que no va a haber duda de que el 29 de julio se va a hacer algo al respecto, ¿no? Bueno, yo creo que es todo lo que hemos conversado hoy. Eh, yo creo que en nosotros pueden tener las garantías de que vamos a apoyar y vamos a estar comunicados. Más bien, me gustaría también que esto no quede acá, sino que más allá de las elecciones, como también lo mencionaron, creo que se necesita cambios, o sea, se necesita un apoyo de las organizaciones sociales para que haya cambios en los partidos. En el caso de nuestro partido, a mí me gustaría que haya una secretaría, ¿no?, de el tema de la diversidad, o el tema de combate al racismo, ¿no? Cosas que yo creo un partido más institucionalizado debería tener. Entonces, todo eso, ¿no? El tema de las poblaciones vulnerables, también parte porque las organizaciones de alguna manera se involucren, ¿no? De repente ustedes tienen alguna opción política ya preferencial. En todo caso, si no es el Partido Nacionalista, les invitaría a que traten de militar en algún partido, ¿no? Yo creo que eso ayudaría bastante, no solamente a que tengan que contactar a militantes o a candidatos, sino que ustedes mismos candidaten por un partido, ¿no? Eso sería lo último que a mí me gustaría, ¿no? Que esta conexión se mantenga, y creo que nosotros ya nos conocemos de tiempo, y me gustaría trabajar eso, ¿no?, a futuro, porque no solamente debe quedar en esta elección, hay cosas que no solamente es cuestiones del gobierno, del legislativo, sino también de los gobiernos locales. Entonces, esto, digamos, debería ser una relación a largo plazo, y hay muchas cosas por cambiar, ¿no? Muchas gracias por escuchar. Yo quería solo hacer una acotación, Lía, por favor, si me lo permites. Y luego yo, gracias. Sí, no es candidato Marco para Eric, pero sí en general, yo creo que cuando hay que tener cuenta que de las diversidades, ¿no? Un ejemplo clarísimo nada más, ahorita estamos puras mujeres, entonces para referirse a nosotras debe ser en este caso en femenino, porque no habemos hombres como parte de las organizaciones en este instante. No, repito, no lo digo por este momento, pero sí para próximas intervenciones tengan en cuenta que las mujeres trans somos mujeres también. Sí, entonces, el trato siempre debe ser en femenino hacia nosotras, ¿no? Eso era todo, gracias. Cierto. Bárbara, no sé, ¿te gustaría acotar algo? Sí, bueno, muchas gracias. En sí, justamente el derecho a la participación política es sumamente importante. Creo que en una de las conversaciones que tuvimos con Lía hace un año, 2 años, la idea no es que solo los partidos tengan a personas con discapacidad durante campaña, ¿no? Sino que ya sea un cambio dentro de los estatutos, y que la filosofía partidaria esté, por supuesto, el tema de inclusión, diversidad, y creo que sería ideal que todos los partidos políticos tengan una secretaría de inclusión, ¿no? Y inclusión social. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente nosotros como organización ahorita hemos hecho un pequeño análisis de todos los planes de gobierno, y lamentablemente pues solo 2 los mencionan, y otros pues ya repiten lo mismo, ¿no? O mezclan facultades desde lo que es ejecutivo y legislativo, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante considerarlo, ¿no? En adelante, igual esperamos que podamos seguir articulando. Ahí vamos a compartir por aquí la página de nuestra organización. Muchas gracias. Sí, en ese sentido, solo yo quería acotar que a los que estamos aquí no pertenecemos a ningún partido político. Bueno, nos vamos, en este caso, conversando con todas las personas que quieran venir a conversar con nosotros, candidatos, candidatas que deseen también trabajar por materias de inclusión, ¿no? Creo que es importante que, como decía Bárbara, se puedan incluir nuevos aprendizajes dentro de los partidos políticos, sobre todo que puedan también estar conscientes, concientizados de las problemáticas que existen, porque muchos partidos, en este caso nosotros que estamos analizando los planes de gobierno, incluyen a
a poblaciones que estamos aquí presentes, ¿no? Población afroperuana, solo 2 partidos políticos, 3 a lo mucho 4, lo mencionan poquitito, ¿no? Como que 2 líneas para que esté, ¿no? Otros partidos lo mencionan ya algunos con ejes transversales, pero después de eso ningún otro partido político hace mención a población afroperuana siendo un pueblo, ¿no? Y que solamente haga mención a población indígena o saque afirmaciones o líneas políticas para estas poblaciones, ¿no? Lo mismo pasa con la población LGTB que estamos analizando también los partidos políticos de las personas con discapacidad, ya Bárbara lo mencionó, ¿no? Entonces es importante que podamos ser más conscientes y que también la información que podemos generar de acá, el diálogo que estamos generando en estos momentos, sea compartidos con sus partidos políticos, sean compartidos con las personas que están pues en este proceso con ustedes y que puedan ser más quienes puedan escuchar estas iniciativas que hemos tenido porque es desde el trabajo de sociedad civil de muchos años, ¿no? Nada de lo que tenemos aquí se ha conseguido gratis ni ha caído regalado, ¿no? Esto es el esfuerzo de sociedad civil de durante muchísimos años pelear por iniciativas que tengan que ver con su realidad, que tengan que ver con garantizar derechos para esas mismas poblaciones, ¿no? Entonces creo que de llegada al Congreso espero que ustedes también puedan colaborar con esas iniciativas, sigan al menos yéndose con esta idea de cuáles son las problemáticas que vivencian. Creo que lo ha comentado Leila, lo ha comentado Diana, lo ha comentado Bárbara, todas las experiencias de vida muy duras que vivimos las poblaciones, como para que puedan poder difundir la información también a sus partidos políticos y apoyar los proyectos de ley que puedan venir si es en este periodo 21-26, ¿no? Así que para eso yo voy a leer un acta para ir cerrando con la reunión, que es el acta que hemos estado difundiendo desde hace 4 semanas ya, que dice compromiso por la igualdad. Ante las elecciones generales 2021 del próximo 11 de abril y pronto se celebrará el Bicentenario de la Nación, asumo el compromiso de que de llegada al Congreso de la República del Perú, promoveré las agendas por la inclusión de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, escucharé sus principales demandas y trabajaré articulando con las organizaciones de sociedad civil los proyectos de ley en relación a la garantía de derechos de las poblaciones afroperuanas, indígenas, de personas con discapacidad y comunidad LGTBQ. Nombre de candidato, candidata al Congreso del Partido Nacionalista Peruano. Entonces, si ustedes aceptan firmar el acta, pueden decirlo públicamente aquí, en esta reunión grabada, y posteriormente en el mensaje donde nos comunicamos, vamos a remitir esta acta para que puedan firmarla, ¿no? Y podernos hacer llegar el compromiso. ¿Aceptan firmar la pregunta? Sí, por supuesto. Sí, me comprometo. Gracias, Eri, gracias, Marco. No sé si nos podemos tomar, compañeras, una fotografía final para cerrar la reunión y poder difundirla. Entonces, a ver, Leila, ¿nos acompañas? Te esperamos. ¿Dónde está Leila? Sí, un ratito, por favor, estoy comando. Lo que pasa es que cambié la computadora, tú sabes, y estoy haciendo las cosas a la vez de estoy en la reunión. Ya te esperamos para la foto final, para que salgas. Va a ser media chueca, creo. Porque también la computadora. Está bien, ahí estás bien. Ahí estás derecha. A ver, va 3, 2, 1. Ya está. Listo. Muchísimas gracias. Gracias, compañeras, por acompañarnos. Gracias a todo el equipo. Gracias, Marco. Gracias, Eric. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Chao, gracias Lía por toda tu logística. Gracias, Leila. Nos vemos. Un abrazo. Besos.